Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien, mi cangrejito. Mi querido Cáncer, es una semana de mucho fuego. Es una semana de mucho pasión. Es una semana, cariño, en la cual predomina, como se dice, los intereses propios o simplemente, cariño, no predomina lo que es el amor verdadero, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente van a tener lo que es encuentros esporádicos y pasionales con personas X, mi querido Cáncer. O simplemente, mi querido Cáncer, es una semana en la cual vas a tener algún tipo de sueño con una persona especial. El otro mensaje, mi querido Cáncer, siento que no solamente es que exista una persona en específico, no. Es como que hay muchas personas que sienten curiosidad por ti. Hay muchas personas, cariño, que últimamente están pendientes de ti, Cáncer. Pero siento decirte que esto no es amor. Para que no te me ilusiones, mi querido Cáncer, porque nos conocemos. Ya nos conocemos, Cáncer. Lo que buscan este grupo de personas es pasarlo bien. Buscan de repente lo que es una aventura. Buscan algo pasional. Buscan intereses propios. Si este mensaje lo llevamos a lo que es en la parte económica, en la parte del proyecto, cariño, ellos siempre van a querer ganar más. O ellos siempre van a tirar por sus propios intereses, mi querido Cáncer. Entonces, corazón, no vaya a ser que tú me digas, Richard, pues qué bueno que es Pepe Lucho, qué bueno que es la Lupe, este amigo, me ha ofrecido lo que es un trabajo, dice que me va a pagar bien. Sí, posiblemente te va a pagar bien, pero te va a hacer trabajar mucho y también hay que tener vida social, mi querido Cáncer. O de repente, mi querido Cáncer, tú me dices, Richard, estoy conociendo a una persona, es una persona buena, muy amable, siento que es el ideal. Sí, esta persona quiere estar contigo, pero es en la parte pasional, cariño. O sea, yo no veo que esta persona quiera un compromiso en estos momentos. Yo no veo que en este momento quiera casarse contigo, la cual tampoco no tiene por qué ser malo, Cáncer. Si recién te está conociendo, es normal que lo primero que uno busca, pues, es pasarlo bien. ¿O acaso tú cuando conoces a una persona dices, ya te conocí hoy, mañana te voy a presentar a mis padres?
Ya la otra semana vamos a hacer la lista de invitados. No, para el matrimonio. Paso a paso, Cáncer. Paso a paso. Con esto no te digo. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Richard? Que lo entregue mi pureza. Que lo entregue mi pureza. No. Si tú quieres, lo entregas tu pureza. Si tú quieres, cariño, los dos se comen. Eso ya es problema vuestros, ya. Lo que yo te digo, Cáncer, no te desesperes. No saques conclusiones antes de tiempo. ¿Vale? No vueles tanto, no vueles alto. Aterriza, te dice. Aterriza. Con eso no te digo, cariño, que entonces, Richard, lo dejo. No, no lo dejes. Disfruta tu momento, vive tu presente. Pásalo bien con esta persona. Luego, corazón, pues el tiempo dirá, como dice, el roce hace el cariño. Pero es como que tú estás buscando una estabilidad. Es como que tú estás buscando que esta persona te diga, sí, vamos a estar como pareja. Y quizá de repente esta persona ya te lo ha dicho lo que busca, Cáncer. Entonces tienes que reflexionar, Cáncer. Porque no va a ser que luego te hagas una ilusión, cariño, y luego vas a estar sufriendo cuando ya sabías lo que había. No te ilusiones, mi querido Cáncer. Hay muchas personas que lo van a intentar. Es tu semana. Es tu semana, Cáncer. Si tú me dices, Richard, yo no quiero compromiso, sinceramente, quiero pasarlo bien, pues es tu semana. Se levantó la veda, cariño. Empieza la temporada de casa, cariño. Es esto. Empieza la temporada de casa, cariño. Entonces es una semana muy pasional, una semana de diversión, una semana que vas a conocer personas, pero de aventuras, y luego el tiempo lo dirá. Vamos a ver signos. Cáncer. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer, corazón, por Dios. Te veo rasguñando las paredes de esquina a esquina, cariño. Te veo haciendo prácticamente las siete esferas del dragón, cariño. Te veo haciendo las 7 esferas del dragón. Richard, ¿cómo es? Entra a mi super chats y te lo diré. Me sale un Libra, cariño, típico de Cáncer. A Cáncer siempre lo sigue Libra, lo sigue Sagitario, Escorpio también lo sigue mucho, ¿vale? Tauro también. ¿Te salió Tauro? ¡Ay, por Dios, Richard! ¿Lo has preparado? No, yo no preparo nada. Me sale un Virgo. Tauro, Libra, Virgo. Otra vez Libra, cariño. Otra vez Libra. Por Dios. Por Dios, Cáncer. ¿Qué haces con un Libra? Vas a terminar loca, vas a terminar loco, corazón. Yo sé que hay mucha química, inclusive los Libras, yo creo que son almas gemelas de los Cáncer, ¿vale? Pero son personas que no se deciden. O sea, es como que no han nacido para estar juntos. Si pasa, pues bendiciones, ¿no? Un Leo, cariño. También un Leo. Muy bien. Corazón, ha salido casi todos los signos de mis amantes. Ha faltado Escorpio. Ha faltado Piscis también. A ver qué signo más. Signos que me he comido. De algunos ni sé sus signos, sinceramente. A ver qué más, cariño. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. Es que tendría que hacer una lista y me saldría un libro de 500 páginas, sinceramente. Yo soy sincero, yo no soy un santo. Yo nunca he dicho que he sido un santo, cariño. Yo he sido peor que tú. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más me dicen? Carta guía, carta consejo. Ah, iniciales, Richard, por Dios, dime iniciales, que salga, por favor, Richard. La inicial de Pepe Lucho, de la Lupe, Richard, por Dios. Vamos a ver. La letra N, la letra C y la letra A. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Esas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apelativo, apodo, etcétera, etcétera. Me sale la carta del 5 de copas, cariño. Muy bien. Quiero que te fijes muy bien en las cartas. Si te das cuenta, mi querido Cáncer, la carta del 5 de copas representa sentimientos, pero también representa que tú posiblemente te sientes atado o atada o hay una conexión con una persona. Cáncer. ¿Por qué? Si te das cuenta, estas manos están atadas, cariño. No se libera, Cáncer. Y al costado hay muchos cuervos, los recuerdos, corazón. Entonces, como carta guía me está diciendo mi querido Cáncer, y el personaje es un personaje, pues, que parece que fuera un muerto, cariño.
Te dice mi querido Cáncer, ¿a qué estás esperando para liberarte de ese sentimiento? Deja de estar pensando en esa persona. O de repente tú me dices, Richard, yo no pienso en esa persona, pero ahora lo sueño. ¿Por qué? Porque quizás de una forma inconsciente, Cáncer, tú no has cerrado el ciclo, cariño. Eso es algo que tú tienes que replantearte, mi querido Cáncer. Porque si no, mi querido Cáncer, no sé en qué signo también me salió esto, creo que en Aries o en Géminis. No recuerdo. Te veo, cariño, como la loca de los gatos, con 50 gatos y con tu copa de vino, cariño, ahí. Te veo ahí, como la loca de los gatos, corazón, o el loco de los gatos. Entonces, esta carta te dice, deja de pensar tanto. Deja de estar recordando tanto a esta persona que si fue, no fue, por qué no pasó, si me recuerda, no me recuerda, si tendremos una oportunidad, y libérate. Libérate, cariño, porque al final vas a terminar como la loca del muelle de San Blas, esperando a tu amado, a tu amada, vieja, acabada, arrugada, fracasada y fracasado. Hasta los gatos te comerán, cariño. Entonces, te dice mi querido Cáncer, libérate. Vamos a ver qué mensaje te da los arcángeles. Que Dios y el universo me ayude esta carta. Dice, balance de vida. El arcángel Jeremiel. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Cáncer. Y mi querido Cáncer, yo soy Cáncer como tú. El día 11 ha sido mi cumpleaños. A nosotros, cariño, cuando nos enamoramos de una persona, somos como las españolas, como los españoles. Cuando besan, besan de verdad. Y da la casualidad, mi querido Cáncer, que el amor influye mucho en nuestra vida. En el trabajo, en tu proyecto, te sientes triste, te sientes solo, te sientes sola, no quieres ver a nadie. Puede parecer, yo que sé, cariño, Brad Pitt, yo que sé, Richard Velázquez, la Britney, cariño, yo que sé, Penélope Cruz, puede aparecer por ahí, Salma Hayek, cariño, guapísimas, yo que sé, a ver, la Cameron Díaz, puede aparecer, cariño, pero no te van a gustar. Aunque tengan dinero. ¿Por qué? Porque te aferras a la persona que prácticamente tiene tu corazón. Aunque le falte 20 dientes, tú lo amas. Con sus defectos, con sus imperfecciones, cariño, tú lo amas. Entonces me dicen, haz un balance si vale la pena. Cariño, porque no todo es belleza. Pero si esta persona te hace infeliz, si esta persona te bloquea tus caminos, tus chakras, mi querido Cáncer, ¿qué haces pensando en esa cucaracha? Por eso te dice, haz un balance. ¿Vale la pena que tú sigas perdiendo tiempo importante en tu vida o tienes que hacer un cambio? Eso te está diciendo el arcángel Jeremiel. Mi querido Cáncer, tienes que hacer un cambio, cariño. Te noto atrapado y atrapada, Cáncer. Eso es lo que está pasando. No puedes olvidar a esa persona, cariño. No puedes olvidar. Ha pasado años, ha pasado décadas y sigues pensando en esa persona. ¿Por qué, Cáncer? Ay, es que Richard, si tú supieras, me hizo los 7 quiebres del gato, Richard. Lo recuerdo, Richard. Eso es mejor que la sirena deshidratada. A ver, Cáncer. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué me dice el tarot de la New. Cáncer, Cáncer, Cáncer. ¿Qué me dice el tarot de la New? Cáncer. Me sale la carta de la templanza. Busca tu paz, busca tu tranquilidad. Arrímate a personas que valen la pena, personas sinceras. Y también representa lo que es un Sagitario también. O en estos momentos, Cáncer, puede ser que tú estás haciendo un balance. A lo mejor estás con una persona con la cual tu vida es un tormento, en la cual tú no eres feliz. Y en estos momentos te preguntas y dices, ¿vale la pena? Porque quizá muchos de ustedes se están haciendo esa pregunta. ¿Vale la pena? La templanza, Cáncer. La carta del 5 de espadas. Si tú de repente, mi querido Cáncer, no sabes qué respuesta, mira esta carta. Esta persona, cariño, si no te hace en la entrada, te hará lo que es en la salida. De que te traiciona, te traiciona. O simplemente te está diciendo, esta persona te hace daño. Te hace daño. Pero bueno, Cáncer, nos conocemos y te vuelvo a decir,
ya nos conocemos, aunque cáncer cuando se aferra a una persona, aunque lo diga quien lo diga, no vas a escuchar, ¿vale? Tengo oreja de palo, no escucho. Lo que sí puedo confirmar, que va a llegar un día, cáncer, en la cual tú te canses. Y cuando llegue ese día vas a cambiar el chip. Y ese día, mi querido cáncer, tú te vas a olvidar de esta persona. Pero esperemos que no sea tarde, porque el tiempo no lo tienes comprado, cáncer. Ese es el punto. Esperemos que no sea tarde, cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a ver una carta de las manifestaciones, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Vamos a ver. Dice, deja atrás el pasado. Por Dios, esto te cayó como un baldazo de agua fría, guapa, guapo. Si te concentras en las dificultades del pasado, solo estás atrayendo más circunstancias difíciles a tu vida ahora. Si guardas rencor o culpas a alguien por algo en el pasado, esa energía negativa te perjudica. Déjalo ir, sin importar lo que sea. Hazlo por ti mismo y observa cómo tu vida mejora en todas las áreas, mi querido cáncer. En el trabajo, en el dinero, en la salud, en tu vida. Suelta a esa persona que te cuesta, te está diciendo. Olvida los rencores, mi querido cáncer. No te quedes estancado o estancada en una situación que no eres feliz. Busca tu felicidad. Empieza otra vez desde cero. Resetea tu vida, cáncer. Eso te está diciendo, cariño. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra, por Dios, cariño. Opción 2. La carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. O una persona que está en la distancia, respuesta sí, ¿vale? No todas las respuestas es amor, es de una forma general. Vamos a ver qué te dice economía, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, economía, cáncer. Vamos a ver. Economía, cáncer. Me sale la carta de el rey de copas y me sale la carta, cariño, del rey de espadas. Siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes tienen que hacer un proyecto con la familia o con la pareja, cáncer. De esa manera, mi querido cáncer, tú vas a triunfar económicamente. La abundancia, el dinero te está esperando, pero es con un proyecto familiar. O de repente la familia te va a aconsejar, te va a guiar también, ¿vale? Pero ahí es cuando el dinero llega para ti. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude, cáncer. Que Dios y universo me ayude, mi querido cáncer. Me sale la carta del 7 de espadas. Hay una persona en la distancia que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que posiblemente tiene lo que es un resentimiento contigo. A lo mejor ha hecho un comentario lo que es en tu contra, o de repente esta persona, cariño, está intentando averiguar qué es de tu vida, pero no con buenas intenciones, simplemente para fastidiarte. No me enseña el rostro. Sinceramente, no me enseña el rostro. La carta también del 10 de espadas. Hay un personaje con la cual ustedes no hay comunicación, contacto cero. Esta persona puede ser de cabello castaño, o cabello rubio, natural o pintado. Vive cerca de la costa, cerca del mar, posiblemente en un lugar donde hace calor o te quema mucho. Libra, Géminis, Acuario, cariño, esta persona te está pensando, ¿vale? Algo ha visto. Algo ha visto, mi querido cáncer, que posiblemente le ha causado celos y que no te llame la atención que a lo mejor tú has tenido un sueño con él o con ella, o de repente este personaje se pone en contacto contigo. Recuerda, mi querido cáncer, que te he dicho el cuenco tibetano. Sus intenciones no son buenas. Lo único que quiere es pasarlo bien. A lo mejor tiene lo que es un arranque de celos y te dice, cáncer, te como. Y tú dices, Richard, ¿esto es amor del bueno? No.
te comerá y te dejará como siempre, cariño. Bueno, ya estarás acostumbrado, acostumbrada, ¿no? Entonces, cariño, recuerda que sus intenciones no son buenas. Besito, te quiero, Cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.